En esta ocasión hablaremos sobre la energía de formación y antes que nada vamos a definir qué es la energía. Y la energía es una medida de que algo hace trabajo. En este tema, lo que a nosotros nos interesa es identificar cuál es el trabajo que efectúa un esfuerzo en un medio continuo. Así que vamos a definir, así que vamos a definir qué es la energía de deformación. Aquí ya me hice un poco de bolas. Vamos a definir a la energía de deformación como la energía que absorbe un cuerpo cuando se deforma debido a las cargas que actúan sobre él. Voy a hacer un análisis del trabajo que efectúa una fuerza sobre un elemento diferencial de un medio continuo y voy a iniciar con un esfuerzo axial. Haré el desarrollo para encontrar el trabajo de ese esfuerzo axial y después lo haré para un esfuerzo cortante.
De sus diferentes cursos de mecánica o de cálculo, ustedes han visto el concepto de trabajo y la definición de trabajo es fuerza por distancia. Si yo estoy considerando un elemento diferencial, y en este caso voy a considerar que tengo un diferencial de volumen como este, de tal manera que está orientado como X, Y y Z. Está, espérenme, déjenme rebobino. Su sistema de referencia es X, Y y Z de esta forma. Significa que la fuerza axial la voy a aplicar en la dirección del eje X. De tal manera que aquí tengo sigma X. Al ser un elemento diferencial, resulta que tengo un diferencial de Z de este lado. Tengo por acá un diferencial de Y. Al considerar este esfuerzo, resulta que existe una deformación en la dirección en la que se aplica el esfuerzo. Y esta deformación pues inicia en cero y termina cuando en la deformación lineal por el diferencial de X. En este caso voy a considerar un diferencial de la deformación lineal en X por el diferencial de X. Hay que acordarnos que la deformación lineal por el diferencial de X me da el desplazamiento total. Me da la deformación total. De tal manera que si yo multiplico la fuerza por la distancia, en este caso lo que vamos a hacer es considerar un diferencial de trabajo como el diferencial de fuerza producto punto la distancia desarrollada por esta fuerza. En este caso será el diferencial de U. El diferencial de fuerza pues va a ser sigma X por diferencial de Y diferencial de Z. Y el diferencial de U será el diferencial de la deformación lineal por diferencial de X. Para poder tener el trabajo, lo que yo necesito es desarrollar lo siguiente. Y es más, aquí me voy a regresar un poco para presentar bien esto porque ya no me entró. En este caso voy a presentar el desarrollo del diferencial del trabajo, que va a ser el diferencial de fuerza, producto punto diferencial de U, donde el diferencial de U va a ser la deformación total. Debido a que nada más tengo una carga axial, la deformación lineal va desde cero hasta la deformación total. Eso significa que mi diferencial de fuerza es sigma X, diferencial de Y, diferencial de Z, y el desplazamiento se desarrolla desde cero hasta la deformación unitaria en X.
Por lo tanto, aquí voy a tener la diferencial de la deformación unitaria por diferencial de x. Y esta va a ser mi diferencial de trabajo. Si yo desarrollo esta primera integral con respecto al diferencial de la deformación unitaria, tengo la integral de 0 hasta la deformación unitaria en x del esfuerzo en x. Pero yo sé que el esfuerzo en x, de acuerdo a la ley de Hooke, es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Todo esto por la deformación unitaria, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Deformación en x por el diferencial de la deformación en x. Integrado de 0 a la deformación en x, eso es igual al módulo de elasticidad entre 2 por la deformación unitaria al cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Aquí lo voy a reescribir un poco para hacerlo más sencillo de representar. Una deformación unitaria la multiplico por el módulo de elasticidad y la otra la mantengo como deformación unitaria. La deformación unitaria por el módulo de elasticidad es el esfuerzo en x. Y ese esfuerzo multiplica la deformación unitaria en x. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Para conocer el trabajo total debido a este esfuerzo, hay que desarrollar la integral en todo el dominio del diferencial de volumen. Significa que el trabajo va a ser igual a la triple integral en el volumen de 1/2 del esfuerzo sigma x por la deformación unitaria en x, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Aquí nada más hago notar que este trabajo tiene unidades de fuerza por longitud. Un ejemplo serían newton metro. Hice mi análisis del trabajo que efectúa el esfuerzo axial sigma x. Vamos a ver qué pasa con el esfuerzo cortante. Para el esfuerzo cortante voy a ubicar ahora mi elemento diferencial en este sistema, de tal manera que tengo mi elemento diferencial de esta forma, su diferencial de x, diferencial de y, y en este elemento diferencial actúa el esfuerzo cortante tau xy, que es el mismo que está actuando en este otro lado de mi elemento diferencial. Y
elemento diferencial se deforma de la siguiente manera. Donde resulta que este ángulo es 2 veces la deformación angular epsilon xy. Para facilidad de análisis voy a considerar la deformación total como gamma xy, que va a ser 2 veces la deformación angular en xy. Una vez más, fuerza por deformación en este caso. Eso significa que el diferencial de trabajo para este esfuerzo cortante va a ser la integral desde 0 hasta la deformación total, gamma xy, de el esfuerzo, que sería el diferencial de fuerza, que en este caso tendría por unidades tendría por diferencial de área, diferencial de y, diferencial de z, y esto multiplica al diferencial de la deformación angular en xy, diferencial de x. Voy a desarrollar esta integral ahora considerando que el esfuerzo cortante es igual al módulo de cortante por la deformación angular. Y esto multiplica a la diferencial de la deformación angular. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Es una integral muy similar a la anterior, por lo que el resultado de esta integral va a ser g entre 2, la deformación angular al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Voy a plantear esta expresión del mismo modo que lo hicimos con el esfuerzo axial, donde tengo al módulo cortante por la deformación angular y todo esto por la deformación angular. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. De tal manera que el trabajo de este esfuerzo cortante tau xy será la triple integral en el volumen de mi elemento diferencial de volumen de 1/2 por el esfuerzo cortante tau xy que multiplica a la deformación angular gamma de xy, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Si yo quiero calcular el trabajo total debido a todos los esfuerzos en mi elemento diferencial, entonces debo considerar las 3 fuerzas axiales y las 3 fuerzas cortantes. Como van a resultar integrales similares o equivalentes, entonces puedo escribir el resultado final de esto.
Aquí pudiéramos mencionar que si consideramos un principio de superposición debido a las acciones de todos los esfuerzos en el cálculo del trabajo, resulta que el trabajo total, que aquí lo voy a definir como con la letra U mayúscula, va a ser igual a la triple integral en el volumen de 1/2 por sigma x de formación en x más sigma y de formación en y más sigma z de formación en z. Estas son las acciones debidas a los esfuerzos axiales más esfuerzo cortante de formación angular en xy, esfuerzo cortante de formación angular en xz, más esfuerzo cortante de formación angular en YZ. Y todo esto por diferencial de volumen. Diferencial de volumen sería diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z en el sistema de coordenadas cartesianas. Y esta expresión es la que se conoce como la energía de deformación. Energía de deformación elástica. Hay dos presentaciones de esta expresión de la energía de formación elástica, en donde una de ellas se obtiene utilizando la ley de Hooke, bueno, donde las dos se obtienen utilizando la ley de Hooke. Una para expresar la energía de deformación en términos de las deformaciones unitarias y la otra de la energía de deformación presentándola en términos de los esfuerzos. Voy a presentar las dos expresiones y desarrollaremos un poco eh, la ecuación, pero nada más vamos a utilizar el integrando de esta integral triple. La densidad de energía de U la vamos a definir como U sub índice 0
y va a ser igual a 1/2 y va a ser igual al integrando de la energía de deformación elástica, es decir, a la función que es 1/2 del esfuerzo en X, deformación en X, más esfuerzo en Y, deformación en Y, más el esfuerzo en Z, deformación en Z, más esfuerzo cortante, deformación angular, en XY, XZ y YZ. Esta expresión es la densidad de energía. Si utilizo la ley de Hooke y considero a los esfuerzos que dependen de las deformaciones unitarias, entonces lo que voy a obtener es a la energía de deformación unitaria, es decir, la densidad de energía en términos de puras deformaciones unitarias. Entonces tendría 1/2 que multiplica a la deformación unitaria X por el esfuerzo sigma X. Y el esfuerzo sigma X, de acuerdo a la ley de Hooke, sería el módulo de la m por la deformación volumétrica más 2g la deformación en X. Deformación en Y, el parámetro de AME, deformación volumétrica, más 2g, la deformación unitaria en Y. Me faltaría el esfuerzo en Z. Y los cortantes. Aquí tendríamos entonces más el esfuerzo cortante es igual a G por, es decir, el módulo cortante por la deformación angular, lo que me llevaría a el módulo cortante por la deformación angular al cuadrado. XY, XZ y YZ. Si simplificamos un poco, tenemos
que la densidad de energía, a la que estoy definiendo aquí como la energía de formación unitaria, sería igual a un medio que multiplica a el parámetro de la M por la deformación volumétrica, que multiplica a la deformación en X más la deformación en Y más la deformación en Z. Y eso es justamente la deformación volumétrica, es decir, que aquí me aparece la deformación volumétrica elevada al cuadrado. Ahorita lo sustituimos un poco más adelante. Más 2G por la deformación en X al cuadrado, más deformación en Y al cuadrado, más deformación en Z al cuadrado, más G veces las deformaciones angulares también al cuadrado, significa que tendría un medio del parámetro de la M por la deformación volumétrica al cuadrado, es decir, deformación en X más deformación en Y más deformación en Z, todo esto al cuadrado. Más 2G, las deformaciones lineales al cuadrado, más G y las deformaciones angulares al cuadrado. Densidad de energía, en este caso, en términos de las deformaciones unitarias. Si yo tengo mi estado de deformación, entonces puedo calcular la densidad de energía solamente conociendo el estado de formaciones unitarias. Si ahora utilizo la ley de Hooke, pero considerando las expresiones donde las deformaciones están en función de los esfuerzos, tendría la energía de esfuerzo. Tengo entonces que la densidad de energía, que es igual a un medio de sigma x por la deformación unitaria en x, y resulta que la deformación unitaria en x es sigma x entre e menos nu entre e, que multiplica la suma de sigma y más sigma z.
Esa es la deformación en X. Para la deformación en Y, tengo la ecuación de la ley de Hooke. Para la deformación en Z, y para las deformaciones angulares, tengo el esfuerzo cortante que multiplica al esfuerzo, que multiplica la deformación angular, y en este caso sería el esfuerzo cortante entre G. Entonces, me quedaría una densidad de energía de la siguiente forma. Esta expresión es la energía de esfuerzo. Aquí ya la desarrollé un poco y la voy a dejar expresada de esta manera, aunque pudiera factorizarse tal vez el módulo de cortante o el módulo de elasticidad, pero con esas expresiones es suficiente por lo pronto. Si yo considero la ecuación de la energía de formación unitaria, es posible desarrollar la derivada parcial de la densidad de energía con respecto
de la deformación unitaria. Voy a empezar con la deformación unitaria en X. Si yo desarrollo esta derivada parcial, entonces tendría lo siguiente. Derivada parcial de la densidad de energía con respecto a la deformación unitaria en X. Y eso sería la derivada parcial de esta expresión. En la primera derivada parcial con respecto a este término, tendríamos 2 veces el parámetro de la m por la deformación volumétrica. Luego más 4 veces g por la deformación lineal en x. Y la derivada de este término con respecto de la deformación en x, pues vale 0. Entonces lo voy a escribir. Sería 1/2, 2 veces el parámetro de la m, deformación en x, deformación en y, deformación en z, más 2 por 2, 4 veces el módulo de cortante por la deformación unitaria en x. Esto sería 1/2 por 2, me queda lambda veces la deformación volumétrica más 2g por la deformación en x. Y esta expresión es justamente la de el esfuerzo sigma x. Esto significa que cualquier derivada parcial de la cualquier derivada parcial de la energía de deformación con respecto a una deformación me da, por consiguiente, el esfuerzo asociado a esa deformación. La derivada parcial de la energía de deformación con respecto a la deformación unitaria en y, el esfuerzo sigma y. De tal manera que la derivada parcial de la energía de deformación con respecto a la deformación en z resultará en el esfuerzo sigma z. La derivada parcial con respecto a las deformaciones angulares darán por resultado los esfuerzos cortantes. Se puede verificar, las derivadas no son tan complicadas. Aquí nada más desarrollo la primera, las otras nada más anoto sus correspondientes resultados. En el caso de la energía de esfuerzo sucede algo similar. Si yo calculo la derivada parcial de la energía de esfuerzo con respecto a un esfuerzo, tendríamos por resultado lo siguiente. Veo aquí el esfuerzo y voy a calcular la derivada parcial con respecto a sigma x. Entonces tendría 2 veces
sigma x entre e menos nu entre e, todo esto por 2, sigma y más sigma z. Y la derivada parcial de este término vale 0. Entonces tengo un medio que multiplica a 2 entre e por sigma x menos nu entre e, todo esto por 2, por sigma y más sigma z. Si simplifico esta expresión, un medio por 2, me queda 1, sigma x entre e, menos el módulo de Poisson entre e, que multiplica a la suma de los esfuerzos sigma y con sigma z. Y esta expresión es una expresión de la ley de Hooke, con la que yo obtengo la deformación lineal X. Eso significa que cualquier derivada parcial de la energía de esfuerzo con respecto a un esfuerzo, el resultado va a ser la deformación lineal asociada a ese esfuerzo. Entonces las derivadas parciales con respecto al esfuerzo sigma y al esfuerzo sigma z resultará en las deformaciones lineales en y y en z. Para las deformaciones angulares, debo calcular la derivada parcial con respecto a los esfuerzos cortantes. Se puede desarrollar, no son derivadas muy complicadas, aquí simplemente estoy anotando los resultados finales. Esta es una de las características de las expresiones de la densidad de energía, ya sea que dependa de las deformaciones unitarias o de los esfuerzos. Voy a hacer énfasis en la expresión de la densidad de energía, que es una expresión pues sencilla de identificar, de acordarse de ella, porque se tienen los esfuerzos multiplicados por sus deformaciones. Y a partir de esta es que se obtienen las otras dos, ya sea en términos de los esfuerzos o en términos de las deformaciones. Hay muchos métodos de carácter energético que se utilizan para obtener las ecuaciones de equilibrio, por un lado, y por el otro, para obtener deformaciones cuando se conocen las cargas o los esfuerzos aplicados en el medio continuo.
Voy a presentar un caso particular. Y este caso particular es el de la energía de formación bajo bajo esfuerzo axial. Si yo tengo un elemento rectangular cuyo sistema de referencia está alojado de esta manera en X, y la carga axial es debida al esfuerzo sigma X, este caso es un problema unidimensional, porque la energía de formación U va a ser igual a la triple integral en el volumen de 1/2 del esfuerzo sigma X por la deformación en X. Todo esto diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Si sigma X por diferencial de Y, diferencial de Z, es una fuerza normal, y es más, vamos a reescribir esto mejor de la siguiente forma. Si el esfuerzo es constante, entonces tengo 1/2 de la integral desde 0 hasta L, que es la dimensión de mi elemento. Aquí tengo una sección diferencial de área, de la doble integral de la sección transversal, sigma X, diferencial de área, deformación en X, diferencial de X. Entonces resulta que mi energía de formación va a ser igual a 1/2 de la integral de 0 a L de la fuerza normal por la deformación lineal, y la deformación lineal la puedo expresar como vamos a dejarlo
La deformación lineal sería el esfuerzo entre módulo de elasticidad. Y el esfuerzo lo puedo calcular como la fuerza normal entre el área. Sustituyendo esta expresión, tengo entonces que la energía de deformación, mejor dicho, sí, la energía de deformación va a ser igual a la integral de 0 a L de n cuadrada entre 2 a E por diferencial de X. Nos vamos a... La energía de formación va a ser un medio, la integral de 0 a L, de la carga axial por la deformación en X. La deformación en X es N entre la carga entre el área, entre el módulo de elasticidad, todo esto diferencial de X. Significa que la energía de formación debida a carga axial va a ser la integral de 0 a L de la carga axial al cuadrado entre 2 a E, diferencial de X. Esta es una expresión clásica que ustedes podrán consultar en la literatura para un caso unidimensional de una carga axial. Voy a dejarlo hasta aquí, nada más hacer énfasis en la densidad de energía, que es una expresión muy relevante para algunos métodos de carácter energético, y se puede reducir al caso de un estado de esfuerzo o estado de formación principal. Ahorita lo trabajamos en el caso de las coordenadas cartesianas. Otro sistema de referencia que nosotros vimos es el de las direcciones principales, por lo que la densidad de energía en función de las deformaciones unitarias puede quedar referida a las deformaciones principales. Y en el caso de la densidad de energía en función de los esfuerzos puede también quedar en términos de en términos de los esfuerzos principales.